Hola, bienvenidos un día más a Entrevista con, bienvenidos a Canal Enfermero, la casa de la enfermería. Y bueno, hoy vamos a hacer una pequeña reflexión. Sabemos que todas las enfermeras, en mayor o menor medida, han estado sometidas desde hace algo más de un año a una carga de trabajo brutal, inconcebible, y sobre todo enfrentándose a algo que nunca jamás habían visto en su vida profesional ni personal, como todos. Y esa carga de trabajo pues va aderezada de un cóctel de sentimientos que van desde la frustración, la rabia, el dolor, el miedo, mucho miedo. Y muchas han necesitado ayuda psicológica para enfrentarse a lo que están viviendo, y en muchos casos los especialistas dicen que será cuando baje ese nivel de estrés cuando van a aflorar pues, muchos problemas emocionales en todos los profesionales sanitarios, no solo en las enfermeras. Y bueno, y para responder a la clásica pregunta de quién cuida al que te cuida, pues tenemos hoy a una invitada muy especial, que es Mar Sánchez. Mar es enfermera del Hospital Fundación de Alcorcón y tiene un currículum muy dilatado y muy variado. O sea, tiene formación en geriatría, en enfermería comunitaria, urología, salud pública. Ha estado muy activa siempre y siempre con esa vocación de ayudar a los demás, como todas las enfermeras, pero bueno, también se va a ayudar desde muchos frentes, y su trinchera pues la marcan libros como este. Es un libro muy bien editado que se llama Toca Cuidarme, donde pues encuentras ayuda para sobrellevar ciertas situaciones que a veces pues no sabemos cómo enfrentarnos, ni las que sois enfermeras ni los que no lo somos tampoco. Bueno, vamos a conocer un poquito más a nuestra invitada y que nos hable de su libro y de todos sus proyectos editoriales y lo que hace como enfermera. Bueno, Mar, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenas. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos hoy. Este libro, que tiene además esta portada tan bonita con la flor, que por cierto vamos a luego a sortear un ejemplar entre los espectadores de Canal Enfermero, ya diremos cómo, pues, ¿qué te lleva a escribir este libro? Porque tú tienes una actividad intensa, escribiendo no solo con libros, con blogs, o sea, te gusta esto, pero concretamente, ¿qué vamos a encontrar en las páginas de Toca Cuidarme? Toca Cuidarme parte de una crisis personal, una crisis como cuidadora, cuando crisis relativa, cuando mi padre empieza a enfermar hace ya, bueno, estuvo 6 años, ya son 8 porque falleció hace casi 2, de plantearte otra forma del cuidado, que es el personal, ¿no? El familiar, y la pérdida, ¿no? De una persona muy cercana y un referente como en mi caso era mi padre. Yo a la vez de eso estaba haciendo psicología, aparte de lo que has dicho, me metí en el grado de psicología y también en coaching, que me llamó mucho la atención y me pilló justo en una formación todo el proceso final, los últimos 6 meses de la enfermedad de mi padre. Ahí hice un quiebre como quién soy yo, ¿no? Como digo en el libro, que llegué más al sentir, a mí, ¿no? A quién soy yo como cuidadora, qué responsabilidades tengo. Me enfrenté a unos miedos importantes, sobre todo, pues eso, lo voy a hacer bien. Es lo mismo que desde un punto de vista profesional, tengo que ponerme como hija, tengo que ponerme como enfermera. Y bueno, de ahí empezó a partir mucha reflexión y mucha cambio y transformación. Fue, digamos, el clic, ¿no? de todo eso. Un proceso de duelo que fui haciendo casi antes de perder a mi padre, con respecto a, bueno, las estrategias que luego voy reflejando en ese libro. Hablas desde tu punto de vista de cuidadora informal con tu padre, en este caso, con un familiar. Pero claro, tú ya tienes como enfermera unas ciertas herramientas para enfrentarte a eso. Pero pensemos en toda esa gente, que son muchos y están olvidados, sin ninguna ayuda, pasándolo fatal, personas anónimas que tienen que estar cuidando de un familiar y que llegan a enfermar ellos por intentar ayudar al familiar, por no saber cómo, o sea, se ven totalmente sobrepasados, ¿no? Porque digo, si tú como enfermera te sentiste así, ¿cómo se sentirá? Pues como si me pasa a mí o cualquier otra persona, ¿no? A ver, a todos nosotros, y bueno, puntualizo que al principio mucho va enfocado hacia la mujer, porque hay un 87% de mujeres que siguen siendo cuidadoras, y también lo hay en nuestra profesión, la mayoría femenina, aunque hay mucho hombre, pero la mujer en la sociedad
sigue teniendo ese rol de cuidadora, aunque cada vez lo tienes menos. Y ese rol implica no solo esa responsabilidad que todos tenemos que tener hacia un cuidado, ¿no? O, aunque sea una persona que se cae en la calle, pero no es una responsabilidad civil, es la obligación, ¿no? Es una educación que hemos recibido, sobre todo las mujeres, una obligación, que es lo que hay que hacer, ¿no? Podemos decir, o esto es lo que me ha tocado, pues tiro para adelante. Entonces, desde esa obligación, desde esa resignación, desde ese me aguanto y tiro, pues te acabas agotando psicológicamente. Y llega un momento en que te han enseñado que puede ser que seas egoísta por pensar en ti, decir yo necesito un día libre, necesito unas vacaciones, ¿por qué no las voy a tener? Aunque sigas teniendo una responsabilidad con esa persona, ¿no? Entonces, las herramientas de enfermería están ahí y el problema, por ejemplo, que tenemos muchas, y lo tuve yo, es decir, me va a pasar a mí. O sea, lo que he visto muchísimas veces, personas cómo van perdiendo la salud, cómo van perdiendo un deterioro físico, psíquico, ¿cómo no me van a reconocer? Me va a pasar a mí. Entonces, esos 6 años en que yo además recibo ese diagnóstico, porque claro, como profesional te implicas, estás ahí más cerca de todo eso, empiezas a tener miedo porque ves lo que ya has visto en tu profesión, sí que te puede... pero dentro de tu ámbito. Entonces, cuando una enfermedad es deteriorante, cuando va pasando un tiempo, cuando un diagnóstico da miedo, palabra cáncer, palabra Alzheimer, a todos nos asusta, nos da miedo. Y no creas, los profesionales, como sabemos mucho, como digo yo, puede incluso que nos dé más si le empiezas a pensar en las consecuencias, en si esto va por un lado o por otro. Entonces, esa responsabilidad y eso de trabajarte tus sentimientos, tus emociones, lo que llamamos en el coaching tu mapa mental, el estar en condiciones de aceptar esa situación, de aceptarla, es muy importante. No siempre es una obligación, porque sea tu padre tienes que cuidarle, ¿no? Porque hay padres que se han portado fatal con sus hijos. O sea, hay miles de casos que hemos visto mucho los profesionales. Yo recuerdo una vez una mujer, estoy aquí pues no es por cariño, porque mi padre se ha pasado la vida afuera y no le he visto nunca, no sé. Entonces eso es importante trabajarlo. Tu mindset, que llamamos ahora, el estar en un estado adecuado, saber que tienes una responsabilidad, pero no cargártela para sufrir, sino es saber que existe ese dolor, que el dolor es parte de la vida, que la muerte es una consecuencia de la vida, van unidas, y saber hacer ese cuidado, ¿no? Y no tener miedo a que te digan, a la culpa y a la vergüenza que aparece en muchísimos casos, sobre todo en la mujer, porque bueno, la cultura así nos lo ha puesto. ¿Y qué consejo le darías a... Sé que es complicado, porque claro, no es algo que se va a resumir aquí en 2 minutos, para una persona que se encuentre en esa situación de estar cuidando y empezar a asomarse al abismo de la depresión o a agobiarse y a verse sobrepasada? ¿Cuál dirías? Imagínate que le puedes ayudar un momento y tener una conversación. ¿Dónde dirías que puede empezar a trabajar para poder...? En la mentalidad, lo que digo, o sea, la mentalidad empezando por el miedo. El miedo es algo que no le tenemos que dejar de lado. El miedo existe y tenemos que vivir con él. El miedo le necesitamos para defendernos ante lo demás. No podemos estar sin... Es nuestra, digamos, nuestra emoción más primaria y más primitiva. Los animales también la tienen. Entonces, trabajar ese miedo, saber decir, vale, estoy teniendo miedo, esto es así, pero buscar, es una gestión emocional, ¿no? De todas las emociones va a pasar. Estoy triste, pero sí, bueno, no pasa nada porque esté triste. Tengo miedo, vale. ¿Por qué tengo miedo? Vamos a buscar una salida a esto, una solución. ¿Qué podemos hacer ante una situación de una enfermedad que sabes que no va a parar, que esto es así? Es trabajar tu sentir y
digamos que lo que tienes que hacer es ayudar, ponerte en el lugar de esa persona, con esa empatía que todos tenemos, unos más, otros porque la traemos, porque si no vocacionalmente no seríamos enfermeros ni otras profesiones de ayuda, ¿no? De sanitarias, pero sobre todo no pensar en ti. Es como decimos, no es trabajar el ego, porque si tú te empiezas a negar y a saber que esa persona se va a ir, cada vez vas a tener más miedo, cada vez vas a tener más negación y cada vez vas a estar más triste y acá puedes acabar una depresión. La ansiedad pasa igual, el estrés es bueno hasta que llegamos a un equilibrio, es saber mantener el equilibrio, decir, estoy triste, normal, porque estoy perdiendo a una persona, por mucho que le cuide, lo voy a perder, pero hazlo bien, quédate con la satisfacción de haber acompañado a esa persona. Has ayudado, ¿no? Has hecho... Efectivamente, y de haberle ayudado, acompañado en ese trance, en esa transición, porque al final la muerte es una transición. Cada uno luego piensa de ella según sus creencias, ¿no? O lo que sea, pero ayudarle a atravesar ese momento, ponerte en él, como hacemos la mayoría de nosotros los enfermeros, y se ha relatado mucho con la pandemia, ¿no? De claro, eso coger te iba una a decir mano... que en este caso... O sea, está claro que la gente tiene en su casa la enfermedad porque nadie está libre y pues tienen que cuidar a un familiar, pero todas esas enfermeras y enfermeros que han estado viviendo la muerte tan de cerca, con una mano, acompañando, viendo sobre todo en la primera hora muertes evitables que sucedían por falta de medios, por falta de espacio, por lo que fuese, ¿crees que se va a traducir todo eso en una, no voy a decir epidemia, pero bueno, que van a aumentar bastante entre los profesionales sanitarios la necesidad de ayuda psicológica y ciertos tipos de terapia? A ver, yo creo que ya hace falta. Muchas personas la empiezan a necesitar, porque lo inevitable, o sea, el saber que tú puedes hacer una cosa, pero no una vez, no dos, sino meterte en un ambiente como el que hemos vivido. Está tu miedo personal, porque como acabo de explicar, el miedo lo tienes ahí, pero es que además tienes tu miedo porque tú tampoco te quieres contagiar, ni tampoco quieres verte como esa persona. Y también está el miedo de decir, se lo voy a llevar a mi gente, a mi casa, y puede ser que pase a mi marido, mi padre, quien sea, el que esté al día siguiente. Entonces ese miedo nos ha costado mucho y, como digo, si no lo sabes traducir, si no lo sabes gestionar bien, acaba en una ansiedad generalizada, acaba en una crisis de que al final, pues el otro día lo leía en una noticia de enfermería, que claro, se ha hecho un estudio y todo, y que mucha gente en esos momentos piensa en abandonar la profesión. Es decir, pues esto no es lo que a mí me han enseñado, ¿no? Esto no es real. Porque por mucho que lo hayamos visto o en películas, no te lo imaginas cómo ha llegado a eso. Y entonces, bueno, somos muy vocacionales, somos muy de tirar para adelante, de hacer turnos, de ayudar, de como pasó en Filomena, que la gente salía a la calle con nieve y todo por intentar llegar a su hospital, pero ¿eso hasta cuándo lo puedes hacer? Porque al fin y al cabo tú eres un ser humano, ¿vale? Tenemos preparación, tenemos eso, pero en todas estas cosas, cuando ya pasa todo, es cuando, por ejemplo, cuando la muerte lo primero es una negación y tal, pero luego te viene la tristeza, ¿no? Las fases del duelo, pues con esto pasa igual. Llega un momento que hay un bajón, ¿no? Y a lo mejor no reniegas de tu profesión, porque a todos nos gusta. Pero dudas y... Claro, y cómo son las cosas, y cómo ha podido pasar esto, cómo ha podido ser de otra manera. Entonces eso es una gestión emocional, principalmente es eso, trabajar la razón, no dejarnos llevar tanto por los pensamientos, por las historias que nos contamos, sino dejar a la razón un poquito y saber qué estás sintiendo y no dejarte llevar ni por, bueno, soy un héroe, tiro, porque en realidad eres una persona, ¿no? Que en un momento dado te has visto metida podemos hablar de otros profesionales que se han visto metidos en este lío sin necesidad y sin preparación ninguna, ¿no? Como ha podido ser la hostelería o los supermercados o tal. Entonces, en nuestro caso es una carga muy grande que ya llevamos
en general y que está el síndrome de burnout ahí siempre con muchas cifras altas. Y claro, ahora pues se nos ha añadido no sé, yo pienso que la mayoría de la gente queremos y nos encanta ser lo que somos, pero necesitamos un poquito de trabajo. Por lo menos yo, como me he trabajado, bueno, así lo veo y así lo... que seguir ayudando efectivamente, a mi compañeros intención. Y a gente cualquiera que lea tu libro. Nos hemos quedado sin tiempo, Mar. Tenemos que comentar que Mar tiene muchos más proyectos editoriales, otro libro también del tema que podéis descubrir en sus redes sociales, y también anda trabajando en una novela que algún día a lo mejor ve la luz. Bueno, sin más os recordamos este libro, Toca cuidarme, que luego veremos de qué manera os puede llegar a vuestras manos, dedicado por supuesto por su autora. Y sin nada más, nos despedimos un día más desde este programa, Entrevista con, desde Canal Enfermero, donde tenéis toda la actualidad de la profesión, reportajes, entrevistas, informativos, documentales, todo lo que pasa en la enfermería aquí en vuestra televisión, Canal Enfermero. Nada más, hasta pronto.